Vamos a continuar con la segunda parte del punto número uno, que habla de proteger nuestros archivos o nuestras plantillas o nuestro código. Y vamos a ir de manera rápida a nuestro entorno de desarrollo. En esta parte vamos a ver cómo proteger nuestro archivo y vamos a emplear una técnica que seguramente la has escuchado más de alguna vez y probablemente has buscado o a lo mejor ya lo tengas también implementado, pero vamos a tratar de darle un poquito más de dinamismo a esto y lo que vamos a hacer va a ser utilizar el número de serie del disco duro, obviamente por ahí con algunos trucos, para que podamos en primera instancia generar, vamos a generar primero un número de registro que va a ser único para esta computadora o la computadora en la que utilices el archivo. Y este número de registro se va a generar la primera vez que se abra el archivo y obviamente pues lo vamos a guardar, nos vamos a quedar con él, pero a su vez este número de registro va a servir para solicitar un código de activación. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, en el caso de que tú seas el que provee el archivo y tu usuario final, sea quien sea que seas tú mismo, ¿verdad? O sea, un cliente tuyo, una persona de tu grupo de trabajo, eh, él va a abrir el archivo. Le va a saltar probablemente un formulario donde diga número de registro, y ese número te lo va a tener que proporcionar para que tú le generes un código de activación. Ese código de activación obviamente debería de funcionar únicamente con ese número de registro, ¿verdad? No debe de servir para otra computadora porque cada computadora, en base a su número de serie y en base a algunas otras cosas, va a generar ese número de registro. Entonces, ese número va a ser único, de modo que cuando tú le proporciones el código de activación, ese código de activación va a funcionar o va a servir únicamente para esa computadora a la cual se le generó mediante ese número de registro. Entonces, lo abre por primera vez, se genera el número de registro, el usuario final solicita al desarrollador el código de activación, el desarrollador le proporciona el código de activación al usuario, el usuario lo captura en el formulario, le da al botón de registrar o validar, y si el código de registro perdón, el código de activación es correcto, le va a enviar un mensaje que le va a decir, código válido, bienvenido, gracias por registrar X, y vamos a guardar ese número. ¿De acuerdo? Lo vamos a guardar y lo vamos a poner en el registro, porque estamos hablando de que lo vamos a guardar en el registro. Esta parte trata de eso. Entonces, una vez que ya lo tenemos guardado en el registro, vamos a tener el código, el número de registro y vamos a tener el código de activación. Entonces, la siguiente vez o cada vez que se abre el archivo, vamos a validar que el archivo ya se encuentre registrado. ¿Y cómo vamos a validar que se encuentre registrado? Pues simplemente vamos a ir a buscar el registro, vamos a buscar, ¿verdad? Que exista el código, el número de registro y el código de activación y los vamos a comparar. ¿De acuerdo? Ahora, eh, los vamos a comparar o probablemente vamos a guardar nada más uno. Ahorita vamos a ver la parte cómo le vamos a hacer según vayamos avanzando, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar con esto o cuál es la idea de guardar los datos en el registro y no guardarlos en una hoja de Excel? Bueno, sencillo. Lo primero que se me ocurre es que si tú guardas los datos, el código, el número de registro y el código de activación en una hoja, ¿verdad? Una vez que esté registrado o que ya se hayan guardado los datos, si tú le pasas el archivo a otra persona, pues esa persona va a poder trabajar sin ningún problema, porque cuando haga la comparación, los datos ya van a estar ahí. Cuando los guardamos en el registro, si tú te llevas el archivo a otra computadora, ¿verdad? Pues ese archivo no va a funcionar porque el código de registro es únicamente para esa computadora y este puede ser un punto, ¿verdad? Este puede ser un punto interesante que obviamente tienes que evaluar si implementas esta manera de proteger tu archivo, porque si tú le vendes o le entregas un archivo a una persona, lo registras, ya tiene su código de activación, ya lo está utilizando, pero por alguna razón quiere utilizar ese archivo en otra computadora de él mismo, ¿verdad? Pues va a tener que darte otra vez el número de registro y le vas a tener que dar un código de activación porque no va a funcionar de esa manera.
Entonces, esta parte es importante. Ahora, eh, no va a ir únicamente con el número de registro y el código de activación, porque si a esta persona le vendemos más de una plantilla, cada vez que vaya y lo busque, ¿verdad? Pues si él tiene dos plantillas o tres plantillas y cada una de ellas es distinta, ¿verdad? O por cada una de ellas paga, entonces tendríamos que tener una manera de poder identificar cuál es la que ya está registrada y cuál es la que no está registrada, o de cuál tiene permiso o licencia para funcionar y de cuál no tiene. Entonces, sobre eso es lo que vamos a trabajar. Por eso es importante que ya las funciones que nos van a ayudar, ya las tengamos definidas para que podamos, trabajar con lo que sigue, ¿no? Entonces, vamos a ir rápidamente. La primera función que tengo por aquí, todas ellas son funciones y al final tenemos un procedimiento que nos va a ayudar a validar, pero ahorita vamos a ver ese cómo lo vamos a manejar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo el punto, era el punto número 4. Bueno, estamos hablando todavía, trabajando en el punto 1 de la masterclass, que es cómo proteger nuestros archivos, y de ahí pusimos varias opciones. La número 4 era la de guardar datos en el registro de Windows y validar el abrir el archivo, que es con el que estamos trabajando, ¿verdad? Dijimos que íbamos a tener unas cuatro funciones que nos van a ayudar a esta parte y tenemos la primera que se llama Get Serial Number, que no es otra cosa nada más que obtiene el número de serie, lo voy a ejecutar acá en la ventana de inmediato, obtiene el número de serie de, del disco duro, pero como puedes darte cuenta, mira, por acá tiene, esta parte va a ser importante porque aquí tiene, toma, ahora sí que toma la letra del número, o mejor dicho, del disco donde se encuentra instalado o de donde está guardado nuestro archivo, porque aquí tiene el Disk Workbook Path que corresponde a este libro de trabajo. Entonces, si yo ejecuto esta parte, pues obviamente me va a decir en qué unidad de disco está, y este lo tengo en la unidad de disco D. Entonces, importante aquí, tú puedes definir esta parte de aquí, ¿no? Esta parte te la voy a dejar a tu criterio para que tú también tengas, que trabajar un poco en esto, porque si yo lo guardo o yo lo tengo guardado en el C, perdón, en el D, y genero el código de activación, el número de registro, me dan el código de activación y por alguna razón cambio mi archivo porque ya se me llenó el disco, qué sé yo, y lo cambio a otro disco, ya no me va a funcionar. Va a ser un número distinto si lo cambio a una unidad de disco distinta. Entonces, probablemente aquí a lo mejor quieras dejar por defecto la unidad de disco C, no sé, ¿verdad? Probablemente a lo mejor quieras dejar aquí la unidad de disco C, ya eso sería a tu consideración. Solamente lo comento para que lo tengas en cuenta. Entonces, esta función nos va a servir para obtener el número de serie del disco. ¿Ok? Luego tenemos una siguiente función que va a generar un código de solicitud, que este va a ser el código de solicitud, va a ser el que se va a generar a partir del número de serie, ¿verdad? Y una semilla o una clave, si lo quieres llamar de esa manera, ¿verdad? Aquí está, igual tienes la función, el número de serie y una semilla, y aquí tú la puedes hacer más compleja, tú le puedes cambiar aquí lo que tú quieras, ponerlo más complejo como tú quieras. De modo que si yo ejecuto esta función y la vengo por acá, me va a dar un código, ¿verdad? Que va a ser un código que va a ser, siempre va a ser el mismo, obviamente tiene que ser siempre el mismo porque no puede ser distinto, porque como el usuario es el que me lo va a pasar para que yo le genere el código de activación, pues imagínate que me lo pasa, le genero el código de activación y cuando lo vaya a comprobar no es el mismo, entonces este siempre debe de ser el mismo, ¿ok? Por eso generar código solicitud siempre te va a generar el mismo número, obviamente siempre y cuando esté apuntando siempre el mismo disco. La número 3 tenemos el generar el código de activación. Y el generar código de activación, esta función, obviamente esta función, vamos a ponerle aquí, esta UDF no debería, y digo no debería porque, mm, bueno, no es cierto. Iba a decir que no debería de estar aquí, que no se debería de quedar aquí, pero sí va a ser necesaria para poder hacer la comprobación. Bueno, el generar código de solicitud, ya vimos,
que nos da ese número. Y para poder generar el código de activación, me va a requerir el código de solicitud, ¿verdad? Entonces, cuando el usuario final me dé este número, yo, que yo soy el desarrollador o el que vendo la licencia, debo tener un formulario en el cual voy a meter el código de la solicitud que me están dando, ¿verdad? Y el formulario pues me debería de arrojar mandando llamar a esta función que debe de tomar como parámetro, ¿verdad? El dato que me pasó el usuario, me va a generar un código de activación, que es este que tengo por acá. Y entonces, una vez que le dé el código de activación, el usuario lo va a poner, ¿verdad? En su archivo, en su plantilla, en ese formulario donde él tiene que ponerlo. Y cuando le dé validar o registrar en su botón, ese botón tiene que mandar llamar a validar código de activación. Y el validar código de activación me va a pedir el valor ingresado, que debe de ser el código de activación que me pasó el desarrollador o el que me vendió la plantilla, ¿verdad? Y lo que va a hacer esto es que validar código de activación que tengo por acá, lo que hace es que va a validar el código de solicitud que yo estoy ingresando, aparte lo va a ir a comparar, ¿verdad? Con la misma función que genera el código, que como decíamos, pues debería de ser siempre el mismo para que esta persona siempre, para que esta parte siempre funcione. Entonces, en esta parte de aquí, para validar el código de activación, mira que le estoy poniendo el código que me dio el generar código de activación. Si yo le pongo ahí, me dice que verdadero. Mira, si yo cambio el 0 por el 9 me va a decir falso. Si yo cambio, dejo el 0 y pongo la E minúscula, me va a decir falso. De modo que siempre, siempre, siempre esta parte va a funcionar. Bueno, aquí ya me equivoqué. Era este de por acá. Ahí está, verdadero. Entonces, cada vez que yo genere el código este de activación, siempre va a tener el mismo código. Pero ojo, este siempre va a ser el mismo código, pero no va a ser el mismo código para cualquier computadora. Así el archivo esté guardado siempre en el disco C, va a ser distinto, ¿verdad? El código de solicitud o el código de activación que se genera por medio o a través del código de solicitud nunca va a ser igual a menos que dos computadoras tengan la misma serie, ¿verdad? Del disco, y en este caso sea el mismo disco duro o la misma unidad de disco en la que está instalado o guardado ese archivo. Entonces, esas cuatro funciones, la que genera el número de serie, la que genera el código de solicitud o número de instalación o como tú le quieras llamar, número de registro, luego la que genera el código de activación y la que va a validar el código de activación van a ser nuestras UDFs, ¿verdad? Las principales, las primordiales que necesitamos. Adicional a ello, pues aquí viene una función la que se llama create hash, que es la que la hace aquí ahora sí que es la mera mera para generar ese código, ¿verdad? Entre la semilla y entre el número de serie y todo lo demás. Esta es la que nos ayuda para que podamos crear esos números que nos puedan servir para utilizarlos como licencia. ¿De acuerdo? Ahí te las dejo. Son 5 funciones para que tú las evalúes y para que tú hagas pruebas. Puedes modificar lo que tú quieras, solamente considera pues al modificarlas que funcionen tal como tú lo necesitas. Y tenemos otra, voy a agarrar este código de activación. Y tenemos acá un procedimiento que se llama probar activación. Simplemente me va a lanzar un input box y me va a decir, introduce tu código de activación. Entonces aquí yo lo pongo y simplemente me va a decir código o activación exitosa. Gracias por licenciar. Si yo le pongo uno erróneo, aquí le pongo la A, me va a decir este código incorrecto. Entonces, a partir de esto, ¿ok? A partir de esto, yo puedo, mira, esta de probar activación la vamos a cambiar y le vamos a decir, las otras se llaman generar código. Vamos a decirle, bueno, eso la vamos a dejar así, pero vamos a crear una función y vamos a empezar ya con la parte que nos corresponde. Le vamos a poner function y vamos a poner acá em, registrar.
Vamos a ponerle registrar app. Y le vamos a poner acá del tipo booleano. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues va a hacer lo mismo. Le vamos a pedir que nos diga. mm, 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 mm. Vamos a ponerle por acá código, que nos ponga el código de activación del tipo string. Ok, esta registrar app me va a pedir el código de activación y lo único que voy a hacer acá, pues va a ser lo mismo que tengo por acá, ¿no? Voy a ponerle lo voy a poner acá, aunque no lo voy a ocupar tal cual está. Le voy a decir acá, si validar código de activación, pero aquí le voy a cambiar este por este y le voy a decir que mira, vamos a hacer más corta. Mm, validar código de activación es del tipo booleano, entonces aquí simplemente le vamos a poner este. Mm, Bueno, y eso lo vamos a hacer aparte para no tocar las otras UDF, dejarlas así tal cual están. Aquí realmente lo que estamos haciendo pues es como si estuviéramos utilizando esta misma, porque me pide el código de activación. Aquí dice código ingresado, pero realmente es el código de activación. Y lo que hace es que adentro pues obviamente hace la comparación, genera el código de solicitud y genera el código de activación y los compara con el que metimos. Pero lo que estamos haciendo acá básicamente es registrar app me va a retornar igual, me va a retornar falso y verdadero. ¿Ok? Por defecto, cuando yo mando llamar a la función, su valor original es falso, de modo que solamente va a ser verdadero o va a cambiar dependiendo de lo que me dé validar código de activación. De modo que si yo le pongo cualquier cosa, mira, vamos a hacer el ejemplo, voy a poner unos cuantos enter para tener espacio por acá y voy a poner registrar app y si no le pongo nada, me dice falso. Si tomo este de por acá, que dijimos que era el código de activación, me va a decir que es verdadero. Entonces, ¿para qué lo hago si ya lo tengo? Bueno, lo quiero hacer más limpio, que si yo mando llamar sería lo mismo, me devolvería verdadero. Bueno, creo que no tendría sentido. Vamos a dejar el mismo para no enrolarnos tanto. Falso y este me va a retornar verdadero. Ok, bueno. Vamos a quitar esta. No, 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 no me hagas caso con eso y nos vamos a quedar con esta última que era validar código de activación. Y entonces, lo que sigue es que tenemos por acá, mm, tengo por acá, mm, 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 mm. A ver, tengo por acá, tengo por acá, por acá, por acá. Ok, en uno de los módulos, no me acuerdo si es el 3. Sí, aquí en el módulo 3. Recuerda que en la parte número 3 o en el punto número 3 vamos a ver cómo crear configuraciones. ¿Ok? Entonces, me voy a valer de estas dos funciones que se llama crear regwin y leer regwin, que van a ser las que nos van a ayudar en esta parte. O sea, nos vamos a apoyar de esas para que nosotros hagamos esa parte, ¿no? Entonces, eh, vamos a crear,
un procedimiento, bueno, no un procedimiento, una función. Podemos ponerlo directamente en el This Workbook al abrir el archivo, pero no me gustaría ahí porque me gusta que el código se vea más limpio y que toda la información la tengamos en el módulo. Entonces, vamos acá, por ejemplo, a uno que se llame, vamos a poner un private sub y le vamos a poner registrar archivo. Y vamos de aquí, si es necesario, modificamos el nombre, ahorita vemos. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, Dijimos que la función se llama crear registro Windows o regwin y uno que se llama leer regwin. Mira, vamos a validar. Validamos que el nombre de la plantilla, este archivo, exista en el registro de Windows. Si no existe, lo creamos. Esto quiere decir que es la primera vez que abrimos el archivo. ¿Ok? Entonces, si leemos y no existe, lo vamos a tener que crear, entonces quiere decir que nuestra plantilla o que nuestro archivo aún no se ha registrado, pero para ello vamos a necesitar en el sysconfig, mira, vamos a poner por acá app nombre. Vamos a ponerle un nombre a esta plantilla porque lo vamos a necesitar, como decía al principio. Si yo tengo más de una plantilla, ok, si tengo, vamos a poner el ejemplo que tengo dos plantillas, cada plantilla, me va a generar cada plantilla me va a generar un nombre, perdón. Si tengo dos plantillas o dos archivos o tres archivos que quiero proteger, ¿verdad? Si no modifico nada, el procedimiento, si están siempre en el mismo disco o en la misma carpeta o en el mismo disco y se llame como se llame el archivo, ¿verdad? Siempre me va a generar el mismo número de registro y el código de activación siempre va a ser lo mismo. Entonces, lo que se me ocurre que podemos hacer es que acá donde generamos donde generamos el código de solicitud, aquí le pudiéramos poner que a lo mejor la semilla, ¿verdad? O esta clave que vamos a poner aquí puede ser el nombre de la aplicación y el nombre de la aplicación pues va a ser distinto y eso va a depender de que tú siempre le cambies a tus distintas plantillas esta parte de acá. Esto va a ser crucial. O sea, si tienes uno para inventarios, pues aquí va a llevar un nombre. Si tienes uno para cotizaciones, pues debería de llevar otro nombre, otro número, otro código, otro ID de plantilla, ¿verdad? Porque eso los va a diferenciar cuando tú los registres o cuando tú los vendas. Quiero pensar que te he transmitido la idea de manera correcta, entonces aquí vamos a tener el nombre y aquí puedes tener otras cosas, ¿no? Ahorita nomás nos vamos a enfocar el nombre, pero tú puedes poner a lo mejor la versión, la fecha, qué sé yo. Ahorita por lo pronto nos vamos a enfocar en el nombre y aquí le voy a poner PS eh, inventario, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, para esto, fíjate muy bien, lo tenemos en el CRE, en el B5, ajá, B5. Entonces, mira, aquí se me ocurre que podemos utilizar el nombre de la app para la semilla. ¿Y cómo le vamos a hacer aquí? Pues lo que pudiéramos hacer es ponerle semilla es igual a range, el nombre de la hoja, sysconfig, coma, el rango, dijimos que era B5, y esto debería de darnos, bueno, eso debería de darnos, pero acá no es range, sino es RNG, que es nuestra UDF, que me pide el nombre de la hoja y me pide el rango. Entonces, esto debería de darme el nombre de la
app que acabo de guardar allá en la hoja sysconfig. Si vengo por acá a la ventana de inmediato y lo ejecuto, mira, aquí me dice PS inventario. Ahora, vamos a ver si es cierto el generar código de solicitud. Fíjate que antes me daba este número, ahora vamos a ver qué número nos da. ¿Te fijas que ya cambió? Ya no es el mismo. Antes era este cuando tenía la otra semilla, ahora tiene este. Por lo tanto, debería de ser distinto para cada una de las plantillas. Mira, si yo le pongo aquí, no sé, PS cotización, teóricamente debería ser distinto, no debería de ser el mismo de ahorita. Y aquí lo tienes, ya es uno distinto, el de ahorita, el de inventario y el otro que teníamos cuando teníamos la semilla aquí que decía pida guión medio apps guión medio pro guión medio T3. Entonces, como puedes ver, cada vez que nosotros le pongamos un número distinto de aplicación, el código o el número de registro o el código de la solicitud va a ser distinto. Entonces, aquí ya lo tenemos resuelto siempre y cuando, ¿verdad? Tú consideres cambiar este nombre para cada plantilla que tú distribuyas, tiene que ser un nombre distinto, ¿de acuerdo? Obviamente, si distribuyes la misma plantilla, pues la misma plantilla debe de llevar el mismo nombre, ¿verdad? O sea, cada vez que distribuyes cotización, pues esta parte no debería de cambiar. Pero si tu archivo ya no es la misma plantilla de cotización, ahora es una de inventario, pues le cambias ese dato, ¿no? Le vamos a dejar ahí, y entonces vamos a ir entonces a donde estábamos. Dijimos que teníamos que leer el registro de Windows. Ahora, eh, para leer, cuando mandamos llamar esta UDF, que no es necesario que le ponga yo acá, pero como no me acordaba cómo se llamaba, por eso puse el nombre del módulo, ¿verdad? Si yo mando llamar simplemente a la función leer registro de Windows y le doy un espacio, mira, me va a pedir, tiene un argumento que dice app, un argumento que se llama sección, un argumento que se llama clave. ¿Ok? Entonces, vamos a poner acá app y luego el otro se llama sección y luego el otro se llama clave. Entonces, tenemos aquí distintas secciones. Mira, el app puede servirnos para identificar la compañía. ¿Qué compañía? No la compañía ah, que se está trabajando en el archivo en ese momento, sino la compañía, en este caso, del desarrollador, ¿no? En el caso mío va a ser, por ejemplo, PIDA. La sección puede ser el nombre de la plantilla o el nombre del archivo, el nombre del programa, el nombre de la app. La clave puede ser, ¿ok? La clave eh, dentro del registro de Windows hay una sección específica, ¿verdad? Donde se van a crear una carpeta que va a ser el nombre de la compañía. Dentro del nombre de la compañía va a existir la sección y pueden existir muchas secciones porque puede existir dentro de PIDA, puede existir inventario, puede existir cotización, puede existir tareas, puede existir cualquier otra aplicación que tú quieras, ¿no? Y dentro de cada aplicación van a existir varias claves y esto lo vamos a poner así. Puede existir la clave que se llame versión, por poner un ejemplo. Puede existir una clave que se llame fecha. Puede existir una clave que se llame, no lo vamos a usar todas, ¿no? Pero lo estoy poniendo. eh, número de registro. Y puede existir una clave que se llame código de activación. ¿Ok? Entonces,
así es como más o menos te queda configurado el registro de Windows cuando nosotros vamos a guardar la configuración ahí. Le vamos a pasar entonces la app, que en este caso, o sea, el nombre de la aplicación o el argumento app, vamos a nosotros a identificarlo como si fuera nuestra compañía, la que desarrolla, la que programa. Dentro de la sección va a ir el nombre de la aplicación porque dentro de esta carpeta que se va a generar con nuestro nombre, en este caso PIDA, ahí van a estar todas nuestras aplicaciones. ¿De acuerdo? Siempre y cuando obviamente le pongamos siempre en el app, le pongamos PIDA. Luego, en la sección va a ir el nombre de la aplicación. Entonces, van a estar, esa sección, PIDA va a tener muchas secciones que va a ser cada una de ellas una aplicación. Y dentro de la aplicación va a tener muchas claves, que una va a ser para la versión, una va a ser para la fecha, bueno, las que tú les quieras poner, ¿no? Entonces, en este caso cuando yo quiera leer un registro, por ejemplo, voy a ver si el nombre de la aplicación se encuentra registrada, pero para ello, como no tengo una función, vamos a ponerla por acá, vamos a ponerle app as a string, ¿ok? Y vamos a poner app va a ser igual a rng, y dijimos que era sysconfig, que es el nombre de la hoja, y va a estar en el rango B5, ¿ok? Entonces, si yo ejecuto app, ya existe. Vamos a ponerle por acá nombre, vamos a ponerle nombre app. Si yo ejecuto nombre app, me faltó cambiarlo. Ahí está, me da el nombre. Entonces, este lo voy a cambiar acá para ir dejando todo bien. En la semilla vamos a poner este, ya no vamos a mandar a llamar a ese, sino vamos a mandar a llamar a nombre app. ¿De acuerdo? Entonces, eh, aquí donde me dice el nombre de la app, dijimos que iba a ser PIDA. Y luego aquí en la sección va a ser, dijimos que iba a ser el nombre de la aplicación, le vamos a poner nombre app. Y en la clave vamos a buscar si existe. Bueno, aquí va a ser, dijimos que era el nombre de la aplicación y vamos a ponerle programa. Bueno, no es cierto, vamos a ponerle app. Esto me debería de traer, mira, si yo voy y ejecuto esto en la ventana de inmediato, solamente que aquí le tengo que poner paréntesis, me dice que la configuración no existe, ¿ok? Si yo trato de buscar esta configuración en este caso, en PIDA, en la sección nombre de la app, que va a ser en este caso PS cotización, la clave app me dice que no existe. Entonces, cuando yo mande llamar esta parte de por acá, si me dice que el código, la configuración existe, quiere decir que va a ser la primera vez, ¿ok? Que estoy ejecutando mi archivo. Entonces, vamos a poner por acá. Vamos a poner dim, y vamos a ponerle existe app del tipo booleano. Y aquí le vamos a poner existe app y vamos a ponerle por acá que esto, vamos a ponerle que esto es distinto de esto. Ah, me faltó un paréntesis. Ok, entonces, existe app, me tiene que devolver falso o verdadero. Y le estoy diciendo aquí que cuando me lea esto, que tiene que si es distinto de config. Si no es distinto de esto, pues quiere decir que no existe, ¿no? Entonces, si yo voy a ponerle por acá, va a ir probando MSG Box y le voy a poner existe app.
para que me dé un mensaje. Si ejecuto, me dice falso, ¿verdad? Porque quiere decir que no existe. Esta aplicación que tengo por acá, que es la de, en este caso, la de PS cotización, no existe. Entonces, voy a hacer esta comprobación. Dijimos, vamos a ponerle aquí, si no existe, es la primera vez, entonces registramos. Y para registrar, entonces vamos a, dijimos que era crear reg win. Y aquí me pide el nombre de la aplicación. Dijimos que iba a ser pida. Y luego en la sección dijimos que iba a ser nombre app. Y luego en la clave dijimos que iba a ser app. Sí, son los mismos que tengo acá arriba, mira. Pida, nombre app y pida. Solamente que este al final tiene uno más que es el valor y este valor es el valor que le vamos a poner, ¿verdad? Dentro de la clave esta que tenemos por acá. O sea, este último valor que vamos a proporcionar aquí es el que le va a corresponder a esta app, ¿verdad? Que va a ser la sección que se va a guardar. Entonces aquí yo le voy a poner el nombre app. Entonces, si esta parte de por acá, si no existe, pero aquí me faltó poner esto de acá, si esto, vamos a ponerle por acá, si not, entonces, si no existe, entonces lo creamos, ¿ok? Y ahora, por ejemplo, lo voy a poner aquí. Al principio me tiene que decir que no existe, ¿ok? Porque no existe todavía no lo hemos creado, apenas vamos a ejecutarlo. Eh, entonces, primero me debe decir que es falso, luego después, ¿verdad? Bueno, no aquí, acá, acá. Lo lee y me dice si existe o no existe. Luego, si no existe, lo va a generar y va a volver a leer. Perdón, no es cierto, no va a volver a leer. Eh, no va a funcionar esto porque es una variable. Ok, después lo voy a volver a ejecutar. Lo voy a ejecutar entonces la primera vez y me va a decir que es falso. ¿Ok? Se supone que si fue falso, ya se registró. Ahora, si vuelvo a ejecutarlo, me dice que ahora ya existe. Entonces, ya una vez que lo tengo, que era la parte que decíamos hace rato, ¿verdad? Primero lo lee, si no existe, porque es la primera vez que se abre el archivo. La siguiente vez que se abra el archivo, ¿verdad? Va a comprobar si existe y si existe, entonces ya no va a generar este dato de por acá. Ahora, si esta parte existe, una vez que creamos, cuando no existe, es la primera vez que se abre, entonces debemos de generar, ¿verdad? Aparte de eso, debemos de generar otra entrada. En este caso va a ser el nombre de la app. Luego vamos a crear el número de registro. Y luego vamos a crear el código de activación. ¿Sí? Y va a ser lo mismo. Y lo vamos a poner acá. Aquí podemos ponerle num registro y acá podemos ponerle código de activación. Ok, espero que no te me vayas a hacer pelotas. Ok, entonces, pero acá, cuando le pongamos el nombre de la aplicación, en el número de registro vamos a crear el número de registro, ¿verdad? Que nos da nuestra primer función que tenemos por acá. Generar código de solicitud. Este es el valor que le vamos a poner acá. ¿Ok? Porque acá. Va a mandar llamar a este. Acá, obviamente, no le vamos a poner nada, lo vamos a poner vacío porque, pues, si le damos de una vez el código de activación, pues automáticamente en cuanto lo instale, ya lo va a tener activado, ¿no? Y ese no es el plan. El plan es que nosotros le tenemos que dar el dato, ¿verdad? Y nosotros somos los que debemos de controlar esa parte. Entonces, se va a generar la aplicación
y, y vamos a ponerle, vamos a registrar el código de solicitud y el código de activación lo vamos a dejar vacío. Después vamos a comprobar o a revisar si este código existe y si no existe un código de activación, pues entonces es cuando le vamos a decir que lo tiene que validar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir paso por paso. Entonces dijimos que cuando no exista, ¿verdad? Nos tiene que eh, registrar el nombre de la aplicación, el código de solicitud y el código de activación va a estar vacío. Entonces, ya tenemos esta parte de registro archivo, registrar archivo. Dijimos que la primera vez que se abra, básicamente, este se va a ejecutar siempre. Este es lo que este siempre se va a ejecutar, ¿no? La primera vez, cuando no exista, pues se va a crear toda esta parte de por acá. ¿Ok? Ahorita si lo ejecutamos, pues ya no va a ejecutar esta parte de por acá, porque no existe, bueno, ahorita ya existe y este únicamente se ejecuta cuando no existe, ¿de acuerdo? Entonces, pero vamos a poner el ejemplo, ahorita le vamos a cambiar el nombre para que nos registre toda esta parte de por acá. Ahora, después de que esté registrado el archivo y de que haga toda esta parte de por acá, porque dijimos que este se va a ejecutar siempre, si está registrado, quiere decir que, vamos a ponerle por acá, dijimos que si no existe, lo va a registrar y si existe, else if existe app, then validamos que se encuentre registrado con un código de activación válido. Entonces, si se encuentra registrado, tenemos que hacer la comprobación y dijimos que la comprobación tenía que ser la que tenemos por acá, ¿verdad? Y vamos a ponerle acá, sí, validar código de activación. ¿Cuál código de activación va a ser? Entonces, bueno, vamos a ponerle por acá, not, y ahorita vamos a continuar. Ojo, porque aquí vamos a tener que hacer varias validaciones, ¿eh? Vamos a ponerle por acá un function y vamos a ponerle get código de activación as string. Y vamos a poner otro que se llame function get número de registro as string. Ok, uno va a ser para obtener el número de registro, otro va a ser para obtener el código de activación de el que tengamos en el registro, ¿no? Recordemos que este lo podemos sacar con la otra función, pero necesitamos saber el que tenemos allá en el registro de Windows. Entonces, para esto vamos a leer, dijimos, esta parte de por acá. Y en el get número de registro va a ser igual a leer registro, aquí va a ser nombre app y aquí va a ser, dijimos que se llamaba número de registro, este de aquí, y este get. Lo estoy poniendo por separado porque muy probablemente lo vamos a ocupar en otra parte, entonces para no meterlo dentro del mismo función acá, mejor lo hacemos por fuera y así ya la tenemos disponible para cuando la necesitemos. Y va a ser este de por acá. Entonces, si yo voy ahorita y ejecuto obtener número de registro, mira cómo me dice que no existe. Y si yo tengo el código de activación o lo busco, me dice que no existe. ¿Ok? Entonces, eh, para validar el código de activación, me pide
que le dé el código ingresado. Entonces yo aquí le puedo poner get código de activación. No es no se llama así, se llama... Ah, ok, sí, pero tiene mal aquí. Dice get y debe ser get. Ok, entonces, si validamos que se encuentre registrado con un código de activación válido, validar código de activación me pide que yo le dé esta parte de por acá, ¿verdad? Si yo ejecuto esto en mi ventana de inmediato, me va a dar un falso. ¿Por qué? Porque en el código en el registro no tengo guardado nada y de hecho me regresa config no exist. Entonces quiere decir que eso lo va a comparar con el código que se debe de registrar, ¿verdad? Y va a ser falso. Entonces, eh, si la aplicación existe, dijimos que, ¿por qué estamos haciendo la comparación dos veces? Mira, si no existe el nombre de la aplicación, va a crear todas las claves y los registros las configuraciones en el registro de Windows, ¿no? Los que identifican a la aplicación, el código y el código de activación. Si no existe, bueno, esto es si no existe. Si la aplicación ya existe, o una vez, mejor dicho, una vez que no existe, ¿verdad? Y se crean estos datos de por acá, aquí deberíamos de, al terminar esta parte, deberíamos de lanzar un user form que muestre el, el número de registro y un cuadro de texto para capturar el código de activación. ¿Sí? Entonces, una vez que abrimos por primera vez, se crean todos estos datos, se va a lanzar el formulario en el cual va a aparecer el número de registro para que nosotros capturemos el código de activación. La persona llama o manda un mensaje con el desarrollador, le pide el código de activación con ese número de registro, esta persona se lo da y al momento de darle registrar en el formulario va a volver a venir a ejecutar este procedimiento de registrar archivo. Entonces, una vez que llega aquí, cuando llegue esta parte de acá, ya va a existir. Entonces, ya no va a quedarse aquí, sino va a entrar en esta parte de por acá. ¿Verdad? Pero cuando la persona a este le den el botón registrar en el formulario, ¿verdad? Tenemos que validar obviamente en el formulario que el código de activación o validar código de activación sea correcto y una vez que es correcto, vamos a guardar el código de activación en el registro y una vez que lo valide, se cierra el formulario, se vuelve a validar esta parte de por acá, ¿verdad? Y entonces ya va a decir así, si es correcto, guarda el dato en el registro y entonces en ese momento ya decimos que ya está registrado, ¿de acuerdo? Entonces, dijimos que si existe, si no existe, llega por acá, la siguiente vez que la persona abra el archivo, ya no va a entrar obviamente por acá, ¿sí? Y si existe, lo que va a hacer es que otra vez va a validar y si no lo valida, vamos a ponerle por acá un MSG Box y le vamos a poner, es necesario registrar su aplicación. Le vamos a poner acá nombre app y vamos a poner un bb critical y el app title para que nos dé el mensaje. Y aquí le damos exit sub. Bueno, aquí deberíamos de mostrar el formulario para registrar. ¿Ok? Si existe, recordemos que vamos a llegar aquí si la aplicación existe y si no es válido el registro, ¿cómo podemos llegar aquí si ya existe? Bueno, cuando la persona llega a esta parte de aquí, abre el archivo por primera vez, ¿verdad? Se generan los datos, abre su formulario para capturar el código de activación, pero a lo mejor la persona pues no le pudieron regresar en ese momento el código de activación, entonces no lo va a registrar en ese momento, cerró el formulario, se cerró el archivo, la siguiente vez que se abre el archivo ya no va a llegar acá, va a llegar acá, ¿verdad? Porque ya existe el registro.
Ya existe el dato en el registro de Windows, mas no está registrada la aplicación. Entonces, al llegar a esta parte de aquí, porque esta parte ya se hizo en la primera ocasión que abrió el archivo, y no lo registró, la segunda vez que entre, va a entrar en esta parte de acá. Entonces, como no va a estar todavía validado el código o capturado el código de activación, ¿verdad? Si entra aquí, existe app, quiere decir que ya lo registró en Windows, en el registro de Windows, entonces va a entrar acá para validar que ya esté registrado, pero que además el código de activación es un código válido para el número de registro. Entonces, en caso de que no lo sea, le va a mostrar, le va a mostrar el formulario para que lo registre y automáticamente va a salir de aquí y el formulario se va a quedar abierto. Si la persona no lo vuelve a registrar, la siguiente vez que vuelva a abrir el archivo va a llegar a la misma parte, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir para acá y si todo está bien por acá, eh, deberíamos entonces, eh, vamos a crear un formulario rápido, dame un segundo. Vamos a crear aquí un pequeño formulario en el que simplemente, a ver, estoy viendo, creo que bueno, vamos a crear uno y vamos a ponerle esto mismo. Y vamos a ponerle primero que se llame FRM registro. Acá le vamos a poner registrar app. Y le vamos a poner acá número de registro. Acá le vamos a poner código de activación. Y este texto lo vamos a poner código de registro. A este se va a llamar código de activación. Este se va a llamar registrar. Y este se va a llamar cancelar. Y acá le vamos a poner que sea la R. Y aquí le vamos a poner registrar. El botón cancelar debería de ser la misma funcionalidad que en el de login. En caso de no estar, eh, debería de cerrar la aplicación, ¿no? Si no la quiere cerrar, no importa, simplemente que si no cierra, pues que no le permite hacer otra cosa. Entonces, número de registro, código de registro, bueno, vamos a ponerle num registro. Y el otro es código de activación. Ok, perfecto. Entonces, este formulario de registro, guardamos. Y este es el que debería de saltar por acá. Este debería de saltar al momento de que se registra el archivo. Esta va a ser una función. Y dijimos que acá también, en caso de que ahí debería de ser. Y esto nos lo vamos a llevar acá. En registrar, vamos a decirle, sí. Entonces, vamos a decirle crear reg win. Y dijimos que aquí va a ser pida. En la sección va a ser app nombre y aquí dijimos que iba a ser código de activación. Y el valor va a ser el
mi punto txt código de activación. Ok, vamos a validar primero de que eh, ambos campos, el número de registro y el código de activación, tengan un valor para poder continuar. En caso contrario, salimos y hasta que no quede como debe de ser, continuamos. Entonces, si nos aseguramos que no haga falta nada de información, podemos continuar por acá. Una variable aquí para almacenar lo que tenemos en nuestro cuadro de texto y luego mandamos llamar a validar código de activación con este dato que tenemos aquí, que es el que acabamos de capturar. Eh, si es correcto, esto quiere decir aquí que si es verdadero, entonces vamos a crear el registro. Recordemos que la clave ya va a estar creada, pero vamos a guardarlo ahí. Cuando mandamos llamar como si lo fuéramos a crear, estamos enviando la información. Entonces automáticamente vamos a guardar ese dato y le vamos a decir gracias por registrar el nombre de la aplicación. Eh, dijimos que era app al revés, nombre app. Y de hecho aquí está.
nombre app, nombre app. Y si no, el código de activación no es correcto, favor de revisar. Entonces, aquí, cuando hacemos esta parte de por acá, ya podemos decir acá un load me para cerrar el formulario. Y en caso contrario, entonces vamos a cambiar el nombre de la aplicación porque esta ya la registramos, pero no quedó registrada completa. Le vamos a poner inventario para que entre completo. Y dijimos que era generar código de solicitud. Este va a ser el código de la solicitud. Y voy a borrar todos estos. Y código de activación. Esta es la solicitud. Esta es la activación. Y validar. Validamos. Ups. Generar código de Generar código de activación. Creo que aquí no lleva nada. Ups. Generar. Ah, perdón. Código de solicitud es este. Es este. Validar código. Y aquí debería ser true. Entonces, este es el que me va a dar el formulario de registro al abrirlo en el inicializar. Mi punto txt número de registro va a ser igual a generar código de solicitud. Este va a ser acá y este lo vamos a bloquear. Vamos a poner locket igual a verdadero. Para cuando inicie, me va a dar el código y aquí le voy a capturar el código de activación. Pero entonces lo que debo de ejecutar es este procedimiento que tengo por acá. El que dijimos que se llamaba este. Y dijimos que iba a ser generar código de activación. Este debería de ser el que debo de capturar allá. Entonces, cuando haga esto, me va a saltar el formulario porque no está registrado. Aquí me registra. Si pongo cualquier cosa por acá y le doy registrar, me dice que el código de activación no es correcto. Favor de revisar. Si le doy cancelar, bueno, no lo cierro porque no le hemos puesto el botón de cancelar. Simplemente le vamos a dar un load me. Recuerda que este tú lo vas a poner y lo vas a configurar. En caso de que no tenga, debe de cerrar el libro, ¿ok? Esa parte te va a corresponder hacerlo. Entonces, vamos a cerrar aquí y ese de existe app la vamos a dejar ahí. Ahora ya existe, mira que era lo que decíamos cuando no lo registró, pero es necesario registrarlo porque no está registrado, entonces aquí lo tenemos. Ponemos algo, le damos cancel y se cierra. Aquí se debería de cerrar el libro, ¿no? O bloquear todas las hojas y que no pueda hacer absolutamente nada. Vamos otra vez. Es necesario registrar. Registro. Ahora sí le pongo el número. Bueno, le voy a dar cancelar y le voy a quitar la máscara de password que tiene por acá. Ok. Y ejecuto de nuevo. Este procedimiento lo deberías de mandar llamar al abrir el libro. Me dice que es necesario registrar. Le pongo, ahora sí, le voy a dar registrar y me dice gracias por registrar y se cierra el formulario. Entonces, la siguiente vez que yo ejecute este procedimiento, que este procedimiento debería quedar cuando se abra el libro acá en this workbook, workbook open, aquí mandamos llamar a
Validamos si se encuentra registrado. Y cuando se abre el libro, va a mandar llamar a ese procedimiento. Entonces, si yo le doy registrar archivo otra vez, ¿verdad? Me dice que está registrado y ya no pasa absolutamente nada. Claro, esta parte de aquí ya no la debería de tener, ¿verdad? Cada vez que se abre el libro se va a ejecutar este procedimiento y si ya está registrado, ¿verdad? Pues no va a pasar absolutamente nada, no se va a abrir el formulario ni nada porque ya está registrado. Y es así como hemos terminado con esta parte de cómo proteger nuestro libro guardando los datos en el registro de Windows. Nos vemos en la siguiente parte. Hasta pronto.